Hola, pónganse cómodos, relájense y prepárense para conciliar el sueño al ritmo de los sonidos del cosmos. Imaginen que una mañana se despiertan y el mundo tras su ventana parece la mitad de brillante. El sol ya no irradia con la misma intensidad. Las farolas de la calle se ven distantes y tenues, y la bombilla de su habitación apenas parpadea. Suena como el comienzo de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Y si les dijera que algo similar, pero a una escala colosal, está ocurriendo ahora mismo con todo nuestro universo? Astrónomos de todo el mundo se han topado con un enigma que pone en tela de juicio nuestra comprensión fundamental del cosmos. Los datos recopilados en los últimos años señalan un hecho increíble. El universo se está volviendo más oscuro, y mucho más rápido de lo que cualquier modelo predijo. No se trata solo del lento agotamiento de estrellas distantes, es un oscurecimiento global e inexplicable, como si alguien estuviera girando lentamente la rueda de un atenuador, reduciendo el brillo general de toda la creación. En esta lección de hoy, diseñada para ayudarlos a dormir, nos adentraremos en el corazón de este misterio. No tenemos prisa. Desglosaremos de forma lenta y tranquila cómo los científicos llegaron a esta conclusión tan impactante, qué hipótesis manejan y lo que esto podría significar para todos nosotros. Prepárense para sumergirse en el mayor enigma del siglo XXI. Antes de sumergirnos en esta inquietante oscuridad, aclaremos algo. ¿Cómo se mide exactamente el brillo de todo un universo? No es una bombilla a la que se le pueda conectar un voltímetro. La respuesta reside en un trabajo minucioso y prolongado de muchos años. Los astrónomos utilizan lo que se conoce como la luz extragaláctica de fondo. Imaginen que están en una habitación a oscuras, sin ninguna fuente de luz directa. Pero si hay luces encendidas en las habitaciones contiguas, esa luz se filtrará por debajo de la puerta, rebotará en las paredes, y la habitación no será totalmente negra. Sentirán un resplandor tenue y difuso. La luz extragaláctica de fondo es exactamente lo mismo, pero a escala cósmica. Es el conjunto de luz de todas las estrellas y galaxias que han existido y existen en el universo. Esta luz impregna todo el espacio. Para medirla, los científicos dirigen telescopios potentísimos, como el Hubble, hacia las regiones del cielo que parecen estar más vacías. Acumulan fotones, a veces durante horas o incluso días, que provienen de estas zonas oscuras. Al analizar esta luz, pueden elaborar un mapa de la luminosidad general del cosmos. Durante décadas, se pensó que este valor se mantenía relativamente constante, con el ajuste por el lento y predecible agotamiento, a medida que las estrellas envejecen. Teníamos un modelo elegante y hermoso, que describía cómo el universo nació en el destello cegador del Big Bang, y luego se enfriaba lentamente, encendiendo miles de millones de soles. Sin embargo, los nuevos datos han destrozado esa idílica visión. Resulta que la caída del brillo no es lineal ni gradual. Ha habido un salto. El universo ha disminuido su luminosidad casi a la mitad, en comparación con lo que observábamos hace tan solo unos pocos miles de años, en términos cósmicos. Pero, ¿cómo empezó todo? Las primeras señales de alarma surgieron al analizar los datos del proyecto Galaxy and Mass Assembly, o GAMA para abreviar. Se trata de uno de los sondeos celestes más ambiciosos, en el que se estudiaron cientos de miles de galaxias a distintas distancias de nosotros. El objetivo principal era crear un mapa tridimensional de la distribución de la materia en el universo. Sin embargo, de forma paralela, los científicos midieron también la luz que emiten estas galaxias. Cuando un equipo internacional de astrofísicos reunió los datos, cubriendo el espectro desde la luz ultravioleta hasta el infrarrojo lejano, se encontraron con una sorpresa mayúscula. Descubrieron que la energía producida por la porción del universo que estaban estudiando es hoy la mitad de lo que era hace 2.000 millones de años. Imaginen una ciudad que, en un periodo de tiempo relativamente corto, empieza a consumir la mitad de electricidad. La primera reacción lógica sería revisar los contadores.
Y eso fue exactamente lo que hicieron los científicos. Recalibraron los instrumentos, tuvieron en cuenta todos los posibles márgenes de error, revisaron las metodologías de cálculo. Pero el resultado fue inalterable. El universo, de verdad, se está apagando. La luz que vemos de las galaxias distantes tardó miles de millones de años en llegar a nosotros, por lo que, al mirarlas, estamos viendo el pasado. Al comparar la luz de galaxias más cercanas, y por lo tanto, más jóvenes para nosotros, con la de las galaxias lejanas o antiguas, los astrónomos pudieron trazar un gráfico de la producción de energía a lo largo del tiempo. Y ese gráfico no solo mostró una disminución, sino una caída dramática. Este hallazgo, publicado en prestigiosas revistas científicas, fue recibido inicialmente con mucho escepticismo. Muchos pensaron que se trataba de alguna anomalía local o de algún factor que no se había tenido en cuenta. Sin embargo, las observaciones posteriores, realizadas con otros telescopios, incluidas las naves espaciales de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, no hicieron más que confirmar las conclusiones iniciales. El universo está experimentando, en efecto, una fase de declive energético. Lenta, pero inexorablemente, se está sumergiendo en la oscuridad. Esto no quiere decir que el Sol se vaya a apagar mañana. Hablamos de valores medios para todo el cosmos. Pero el mero hecho de que este proceso esté ocurriendo obligó a los científicos a buscar la causa. Y ahí fue donde comenzó lo más fascinante. La primera hipótesis, la más obvia que los científicos empezaron a contemplar, era lo que se conoce como una idea a flor de piel. ¿Qué pasaría si algo estuviera obstaculizando el viaje de la luz hasta la Tierra? ¿Y si el espacio intergaláctico se hubiera llenado de más polvo? Tendemos a imaginar el cosmos como un vacío perfecto, un espacio absolutamente desprovisto de materia. Sin embargo, esto no es del todo exacto. El medio intergaláctico está repleto de gas muy enrarecido, partículas elementales y, por supuesto, polvo cósmico. Este polvo está formado por minúsculas partículas de silicatos y grafito, expulsadas al cosmos por explosiones de supernovas o por el viento estelar de gigantes rojas agonizantes. Cada grano de este material supone una barrera microscópica en el camino de la luz. Por separado es casi invisible, pero cuando un fotón se encuentra con billones de estas partículas, el efecto se vuelve palpable. La luz se absorbe y se dispersa, lo que provoca que los objetos lejanos nos parezcan más débiles y más rojos. Este fenómeno se denomina enrojecimiento. La hipótesis, por lo tanto, sugería que, por alguna razón desconocida, la cantidad de este polvo intergaláctico se había disparado. Tal vez un cataclismo global, como una serie de explosiones masivas de supernovas en el universo primitivo, había ensuciado o ahumado el cosmos. O quizás las propiedades del polvo habían mutado, haciéndolo mucho más eficiente a la hora de absorber la luz. Esta idea resultaba muy atractiva precisamente por su sencillez. No obligaba a replantearnos las leyes fundamentales de la física. Solo postulaba que habíamos subestimado el nivel de contaminación de nuestro universo. Para verificar la hipótesis, los astrónomos buscaron la huella de ese enrojecimiento. Si el polvo era el responsable, este debería absorber la luz azul con mucha más intensidad que la roja. Por lo tanto, el espectro de las galaxias lejanas debería presentar un desplazamiento sistemático hacia el rojo, un efecto mucho mayor del que puede explicarse solo por la expansión cosmológica. Se iniciaron entonces mediciones exhaustivas. Los científicos compararon los colores de miles de galaxias ubicadas a distancias similares, pero en direcciones opuestas del cielo. Si una capa uniforme de polvo fuera la responsable, su efecto debería notarse por igual en todas ellas. Pero los resultados fueron contradictorios. El enrojecimiento sí se observaba en algunas direcciones concretas, pero estaba ausente en otras. El panorama no encajaba en una explicación unificada. El polvo, por sí solo, no podía ser la respuesta universal, a pesar de que la hipótesis del polvo cósmico no pudo explicar por completo el fenómeno.
sí motivó a los investigadores a realizar un análisis mucho más profundo. ¿Y si el problema no es que la luz esté siendo bloqueada, sino que, de hecho, se está generando menos luz en primer lugar? Esta pregunta nos llevó a la segunda gran teoría, la de la desaceleración del ritmo de formación estelar. Y es que el universo no es un lugar estático. En él, las estrellas nacen y mueren sin cesar. Las estrellas recién nacidas se forman a partir de vastas nubes de gas y polvo que se contraen bajo el efecto de su propia gravedad. En el centro de estas nubes, la temperatura y la presión se elevan hasta que se dispara la reacción termonuclear, encendiendo un nuevo sol en el firmamento. Este proceso fue especialmente intenso en el universo joven, unos 3 o 4 mil millones de años después del Big Bang. En aquel entonces, las galaxias estaban repletas de gas, y las estrellas nacían en ellas como setas después de la lluvia. A esta época los astrónomos la llaman el mediodía cósmico. Sin embargo, con el tiempo, las reservas de este material de construcción, el gas libre, comenzaron a agotarse. El gas fue consumido para formar estrellas o expulsado de las galaxias por las potentes explosiones de las supernovas. Como resultado, la tasa de formación estelar empezó a disminuir gradualmente. Este es un proceso bien entendido y predicho hace mucho tiempo. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, hace tiempo que superó su pico de actividad. Según los modelos, el universo debería haberse ido apagando de forma lenta y constante a medida que las estrellas viejas se consumen y las nuevas nacen con menos frecuencia. Pero, ¿qué pasa si este proceso no siguió el guión? ¿Y si, por alguna razón, la formación estelar se ha desacelerado mucho más bruscamente de lo que esperábamos? Quizás existe un mecanismo desconocido que está suprimiendo activamente el nacimiento de nuevas estrellas en las galaxias modernas. Por ejemplo, los agujeros negros supermasivos situados en sus centros. Cuando estos absorben materia activamente, emiten poderosos chorros de energía, o jets, que calientan y dispersan el gas circundante, impidiendo que éste se condense y forme nuevas estrellas. Es posible que la actividad reciente de estos agujeros negros haya sido subestimada. Podrían haber esterilizado literalmente sus galaxias, deteniendo el nacimiento de nuevas generaciones de soles. Esto se puede ilustrar comparando dos imágenes, la de una galaxia espiral, llena de jóvenes estrellas azules, con la de una galaxia elíptica, compuesta principalmente por estrellas viejas y rojas. El oscurecimiento que observamos podría significar que el universo está pasando masivamente del primer estado al segundo. La idea de un descenso drástico en la formación estelar parece plausible, pero también tiene sus debilidades. La pregunta clave es, ¿por qué esta caída ocurrió de forma tan repentina y simultánea a lo largo del vasto volumen del cosmos observable? Las galaxias son sistemas aislados que viven su propia vida. Es difícil imaginar un proceso que las obligara a apagar sus cunas estelares de forma tan sincronizada. Sería como si, de repente, en todas las ciudades del mundo, dejaran de nacer niños el mismo día. Un efecto tan sincrónico exige la existencia de un factor global y omnipresente. Y es aquí donde entramos en el terreno del enigma más grande de la física moderna, el territorio de la energía oscura. La energía oscura es una forma de energía hipotética que se cree responsable de la expansión acelerada del universo. No sabemos qué es exactamente, pero sí vemos sus manifestaciones. Actúa como una antigravedad, empujando a las galaxias a separarse a una velocidad cada vez mayor. Según el modelo cosmológico estándar, la densidad de la energía oscura en el universo es constante. No varía con el tiempo. Esta propiedad es descrita por la llamada constante cosmológica, un término que Albert Einstein introdujo en sus ecuaciones y que luego, irónicamente, descartó. Pero ¿qué pasaría si se equivocó? ¿Y si la energía oscura no es una constante? ¿Qué sucede si su fuerza varía a lo largo del tiempo? Existen modelos teóricos que sugieren que la energía oscura podría intensificarse. Uno de estos modelos describe lo que se conoce como energía fantasma.
Si su densidad crece, la aceleración de la expansión no solo continuará, sino que aumentará de forma exponencial. Eventualmente, dentro de decenas de miles de millones de años, la fuerza de la energía oscura podría ser tan inmensa que llegaría a romper los lazos gravitatorios dentro de las galaxias, de los sistemas estelares, e incluso a desgarrar los propios átomos. Este escenario ha sido bautizado como el Gran Desgarramiento. Sin embargo, antes de este final apocalíptico, podrían ocurrir otros eventos menos dramáticos. La intensificación de la energía oscura podría influir directamente en la tasa de formación estelar. La expansión del espacio estiraría las nubes de gas, impidiendo que alcancen la densidad crítica necesaria para el colapso gravitatorio y el subsecuente nacimiento de estrellas. Si la energía oscura hubiese entrado recientemente en una fase más activa, esto podría ser el interruptor global que silenció sincrónicamente la formación de estrellas en todo el universo. Y el oscurecimiento que observamos sería el primer presagio del inminente Gran Desgarramiento. Esta hipótesis es, sin duda, fascinante y aterradora a la vez. Convierte una simple observación astronómica en una posible predicción del fin de todo lo existente. Por ahora, es solo teoría, pero nos obliga a reconsiderar las fuerzas que gobiernan nuestro universo. Al continuar explorando los rincones más enigmáticos de la cosmología, es imposible pasar por alto a otro actor crucial en el escenario universal: la materia oscura. Si bien la energía oscura se encarga de expandir el universo, la materia oscura, por el contrario, lo mantiene unido. Es una sustancia invisible que ni emite ni absorbe luz, pero que, sin embargo, posee gravedad. Sabemos que existe porque observamos su influencia en el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias y en los cúmulos galácticos. Sin la materia oscura, las galaxias sencillamente se desintegrarían, dado que la materia visible por sí sola no tiene la masa suficiente para mantener a las estrellas en sus órbitas. La materia oscura representa alrededor del 27% de la masa-energía total del universo, superando en aproximadamente 5 veces a la materia ordinaria o bariónica, de la que estamos compuestos usted y yo, de Notabuten. Al igual que con la energía oscura, la naturaleza de la materia oscura sigue siendo un enigma. Solo podemos suponer que está compuesta por partículas elementales exóticas que aún no hemos descubierto. El modelo estándar postula que la materia oscura es estable. No se desintegra y no interactúa con nada excepto con la gravedad. Pero ¿qué pasaría si esta suposición fuera incorrecta? Existen teorías alternativas en las que las partículas de materia oscura podrían ser inestables. Podrían desintegrarse lentamente, transformándose en partículas más ligeras, como neutrinos o incluso fotones. Si ocurriera dicha desintegración, se liberaría energía. A primera vista, esto debería hacer que el universo fuera más brillante, no más oscuro. Sin embargo, existen otros escenarios. Por ejemplo, la materia oscura podría no desintegrarse, sino aniquilarse al chocar sus partículas entre sí. O podría interactuar con la materia ordinaria de maneras que aún no podemos predecir. Imaginemos un modelo hipotético donde la materia oscura transiciona a un nuevo estado, uno en el que empieza a absorber luz. O, tal vez, su desintegración da lugar a ciertas partículas que actúan como catalizadores, acelerando la conversión del gas interestelar en ese mismo polvo cósmico que oscurece la luz estelar. La conexión entre el oscurecimiento del universo y las propiedades de la materia oscura sigue siendo, por ahora, meramente especulativa. No tenemos pruebas directas que respalden esta hipótesis. Sin embargo, abre una nueva e importante vía de investigación. Si se lograra demostrar que las propiedades de la materia oscura varían con el tiempo, esto supondría una auténtica revolución en la física, y el observado debilitamiento del brillo cósmico podría ser la primera evidencia observacional de dicha revolución. Los científicos ya están buscando señales indirectas de la desintegración de la materia oscura, como el exceso de rayos gamma o positrones que provienen del centro de nuestra galaxia, el área donde la densidad de materia oscura debería ser máxima.
Por el momento, los resultados son ambiguos, pero la búsqueda no cesa. Cuando las explicaciones habituales llegan a una encrucijada, las mentes más audaces se atreven a plantear las preguntas más fundamentales. ¿Y si el problema no reside en el universo mismo, sino en nuestra comprensión de sus leyes? ¿Qué pasaría si este oscurecimiento no fuera un fenómeno físico genuino, sino una simple ilusión nacida de premisas erróneas en nuestra física fundamental? Este es el camino más radical y, a la vez, el más difícil de comprobar. Exige una revisión total de los cimientos sobre los que se ha edificado la cosmología contemporánea. Uno de esos pilares es la teoría general de la relatividad de Einstein, que describe la gravedad. El otro, el modelo estándar de la física de partículas. Estamos acostumbrados a creer que estas teorías son inquebrantables, pero la historia de la ciencia nos recuerda que toda teoría tiene límites de aplicabilidad. Quizás, en las escalas cosmológicas más vastas, las leyes de la naturaleza operan de una manera ligeramente diferente. Pensemos en la antigua y ya refutada hipótesis de la luz cansada. A principios del siglo XX, tras el descubrimiento del corrimiento al rojo de las galaxias, algunos científicos, entre ellos Fritz Zwicky, postularon que este efecto no se debía a la expansión cósmica, sino a que los fotones perdían energía en su largo viaje hacia nosotros, simplemente por agotamiento. La idea fue descartada por la evidencia, pues no lograba explicar otros efectos cosmológicos cruciales, como la luminosidad de ciertos tipos de supernovas. Pero, ¿y si existe un mecanismo de interacción entre la luz y el espacio-tiempo que todavía ignoramos? ¿Y si el vacío no es tan vacío y, tras recorrerlo durante miles de millones de años, la luz cede inevitablemente parte de su energía, transformándola, quizá, en ondas gravitacionales u otras partículas? Si tal efecto existe y su intensidad se ha incrementado recientemente, esto podría crear la impresión de que las galaxias distantes han disminuido su brillo. Otra vía de exploración es la modificación de la teoría de la gravedad. Existen numerosas teorías alternativas como MOND, la dinámica newtoniana modificada, o modelos con dimensiones espaciales adicionales. En algunos de estos enfoques, la constante gravitacional podría variar con el tiempo o depender de la densidad de la materia. Un cambio de este tipo afectaría la dinámica de la expansión del universo y, en consecuencia, cómo percibimos el fulgor de los objetos lejanos. Por supuesto, cualquier teoría nueva no solo debe dar cuenta del oscurecimiento cósmico, sino también ser coherente con la vasta gama de observaciones astronómicas existentes, desde el movimiento planetario en el sistema solar hasta la radiación de fondo de microondas. Es una tarea complejísima. Sin embargo, la mera posibilidad de que estemos a punto de desvelar una nueva física está inspirando a una generación entera de teóricos. El enigma de un cosmos atenuado bien podría ser la clave para la próxima revolución científica. Para encontrar respuestas a este enigma cósmico, los astrónomos han depositado enormes esperanzas en su nueva herramienta estrella, el telescopio espacial James Webb. Lanzado a finales del 2021, el Webb es el sucesor del Hubble, pero con capacidades mucho mayores, especialmente en el rango infrarrojo. ¿Por qué es esto tan importante para resolver nuestro problema? En primer lugar, el Webb tiene la capacidad de mirar mucho más lejos en el pasado del universo. Su enorme espejo y sus detectores hipersensibles le permiten captar la luz de las primeras galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esto nos da la oportunidad de rastrear la historia de la formación estelar, casi desde sus inicios hasta la actualidad. Al comparar los datos del Webb sobre el universo temprano con los del Hubble y otros telescopios sobre épocas posteriores, podremos construir una curva de producción de energía increíblemente precisa y detallada a lo largo del tiempo. Podremos ver si esta caída de brillo fue un salto abrupto o un proceso más gradual que comenzó hace mucho. Y podremos identificar con exactitud en qué momento de la historia cósmica se produjo este quiebre. En segundo lugar, el Webb es ideal para estudiar el esquivo polvo cósmico.
La luz infrarroja atraviesa las nubes de polvo mucho mejor que la luz visible. Al observar las galaxias en el rango infrarrojo, el Webb puede ver a través de estos velos de polvo y medir la velocidad de formación estelar real, y no solo la aparente, dentro de ellas. Es más, el polvo, al absorber la luz estelar, se calienta y comienza a emitir en el infrarrojo lejano. El Webb puede captar esta radiación térmica y, por lo tanto, medir directamente la cantidad de polvo en galaxias distantes. Esto nos permitiría confirmar o refutar de forma definitiva la hipótesis de que el universo se está empolvando. Y en tercer lugar, el Webb cuenta con capacidades espectroscópicas sin precedentes. Puede descomponer la luz de objetos distantes en un espectro con la más alta resolución. Esto permite medir con precisión la composición química del gas, su velocidad de movimiento y las condiciones físicas en las regiones de formación estelar. Estos datos podrían darnos la clave para entender qué mecanismo exacto está suprimiendo el nacimiento de nuevas estrellas, ya sea la actividad de los agujeros negros o alguna otra causa. Más, los primeros resultados operativos del Webb ya han traído consigo no pocas sorpresas, al demostrar que las galaxias primitivas eran más masivas y estaban más desarrolladas de lo que predecían las teorías. Es muy posible que, en los próximos años, sea este telescopio el que nos dé la respuesta a por qué el universo se está oscureciendo. La ciencia no es una verdad monolítica, sino un proceso vibrante y efervescente, lleno de controversia y debate. Y el misterio del apagamiento del universo no es una excepción. En la comunidad científica no existe un consenso único sobre las causas de este fenómeno. Diferentes grupos de investigadores defienden sus propias hipótesis, aportando argumentos cada vez más novedosos. Los defensores de la teoría de la desaceleración de la formación estelar señalan datos obtenidos mediante la observación de galaxias específicas. Estos indican que, en muchas de ellas, especialmente en las galaxias elípticas masivas, el proceso de creación de nuevas estrellas ha cesado casi por completo. Argumentan que se trata de un proceso natural de envejecimiento del universo que simplemente resultó ser más rápido de lo que habíamos anticipado. Sus oponentes, adherentes a la hipótesis del polvo cósmico, replican que no podemos juzgar la totalidad del universo basándonos en solo unos pocos ejemplos. Destacan que muchas galaxias con formación estelar activa están ocultas de nuestra vista por densas nubes de polvo. Según su visión, simplemente no estamos viendo una parte significativa de la juventud del universo. Y si se considera esta luz oculta, el supuesto apagamiento podría no ser tan drástico. La discusión se intensifica aún más al introducir la energía y la materia oscura. Los físicos teóricos, inmersos en modelos exóticos, ven en este enigma una oportunidad para validar sus audaces ideas. Elaboran complejas estructuras matemáticas que vinculan el oscurecimiento del cosmos con cambios en las constantes fundamentales o con la existencia de nuevos campos y partículas. Por su parte, los astrónomos observacionales acogen tales teorías con gran cautela. Exigen pruebas más contundentes y señalan que muchos de estos modelos son demasiado flexibles. Pueden ser ajustados para que expliquen prácticamente cualquier cosa. También existe un sector escéptico que considera que todo el problema podría deberse a errores sistemáticos en las observaciones o en su interpretación. Nos recuerdan que medir la luz de fondo extragaláctica es una tarea increíblemente ardua. Debemos filtrar la luz de las estrellas de nuestra propia galaxia, la luz zodiacal, que es el reflejo solar del polvo en el sistema solar, y un sinfín de otras interferencias. Un pequeño error al contabilizar cualquiera de estos factores podría llevar a una conclusión errónea. Esta disputa científica no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Es el mayor testimonio de la fortaleza del método científico. El nuevo conocimiento nace precisamente del choque de diferentes puntos de vista y de la constante verificación mutua. Cada hipótesis es puesta a prueba y cada detalle analizado. Y cualquiera que sea la respuesta definitiva, esta será el fruto de esta intensa lucha intelectual.
Dejemos a un lado por un instante las fórmulas y los gráficos para reflexionar sobre lo que este descubrimiento implica en un plano más profundo, más filosófico. La conciencia de que el universo, nuestro vasto hogar, se está extinguiendo lentamente, no puede sino generar sentimientos encontrados. Por un lado, este conocimiento nos inunda de humildad. Nos recuerda la fugacidad de nuestra existencia a escala cósmica. La era de las estrellas brillantes, la que hizo posible la vida en la Tierra, es apenas un breve instante en la larga historia universal. Vivimos en un tiempo bendito, en una primavera cósmica, pero a esta le sucederá inevitablemente un largo, frío y oscuro invierno cósmico. Esta idea podría parecer opresiva. Todo lo que creamos, todos nuestros logros, toda la historia de la humanidad, terminará por disolverse en la fría oscuridad de un universo moribundo. Pero, por otro lado, este mismo conocimiento puede llenarnos de asombro y de responsabilidad. Somos hijos de las estrellas, surgidos de las cenizas que dejaron tras su muerte, y se nos ha concedido la oportunidad única de ser testigos de esta grandiosa epopeya cósmica. Somos la porción del universo capaz de tomar conciencia de sí misma y de su propio destino. Esto nos impone una especie de obligación, la de estudiar, comprender y apreciar el mundo en el que habitamos. Quizás seamos los únicos espectadores de este espectáculo cósmico, y nuestro deber es no mirar hacia otro lado, sino observar con atención, aun cuando el final de esta obra sea melancólico. Además, este enigma nos demuestra una vez más lo poco que sabemos en realidad. Estamos acostumbrados a enorgullecernos de nuestros logros científicos, de nuestros telescopios, capaces de mirar 13,000 millones de años luz al pasado. Pero una simple observación, que la luz se ha vuelto más tenue, desconcierta a las mentes más brillantes del planeta. El universo sigue lleno de misterios, y tras cada horizonte descubierto nos esperan enigmas nuevos, todavía más sorprendentes. Y es en esta constante búsqueda del conocimiento, en este viaje interminable de la ignorancia al saber, donde quizás reside el sentido principal de nuestra existencia. El universo puede volverse más oscuro, pero la luz de la razón humana, empeñada en comprenderlo, sigue ardiendo. ¿Y si lo que estamos presenciando no es un proceso de declive unidireccional, sino tan solo una de las fases de un gigantesco ciclo cósmico? La idea de la naturaleza cíclica del universo es tan antigua como la civilización misma. Numerosas culturas ancestrales y sistemas filosóficos contemplaban que el cosmos no se limitaba a moverse del punto A al B, sino que transitaba por ciclos recurrentes de nacimiento, muerte y renacimiento. La cosmología moderna dominante, sin embargo, se adhiere principalmente a un modelo lineal: el Big Bang, la expansión, y luego el enfriamiento eterno, conocido como la muerte térmica, o el colapso de vuelta a un punto, llamado el Gran Colapso. No obstante, existen modelos cíclicos que buscan reconciliar los datos científicos actuales con esta intuición ancestral. Uno de los más prominentes es la teoría del universo expirótico o cíclico, desarrollada por Paul Steinhardt y Neil Turok. Según esta teoría, nuestro universo tridimensional es una brana, una membrana, que flota en un espacio multidimensional. De forma periódica, nuestra brana choca con otra brana paralela. Cada colisión de este tipo desencadena un nuevo Big Bang, iniciando así un nuevo ciclo evolutivo. En este modelo, la expansión del universo es seguida por una lenta contracción, pero que no llega a la singularidad, sino al momento de la nueva colisión. ¿Cómo podría esto relacionarse con el oscurecimiento que observamos? Quizás estemos ahora mismo en la fase del ciclo en la que el dominio de la energía oscura, la causante de la expansión acelerada, está llegando a su fin. Su efecto podría estar menguando, cediendo paso a las fuerzas gravitacionales que empezarían a atraer lentamente el universo de vuelta. Un cambio en este equilibrio de poder podría sofocar la formación estelar y provocar una disminución general de la luminosidad, es decir,
el oscurecimiento no sería un indicio de la muerte definitiva, sino solo el presagio de una inminente exhalación cósmica antes de una nueva inhalación. Otra variante de los modelos cíclicos sugiere que las constantes físicas fundamentales, como la velocidad de la luz o la constante gravitacional, podrían variar lentamente a lo largo de un ciclo. La atenuación que presenciamos podría ser una consecuencia de esta variación, que se revertiría en otra fase del ciclo. Estas hipótesis aún se mantienen en la periferia del pensamiento científico. Son extraordinariamente difíciles de verificar y requieren la existencia de objetos tan exóticos como las dimensiones adicionales y las branas. No obstante, nos proporcionan materia para la reflexión y nos recuerdan que nuestro futuro podría no ser tan predecible y unívoco como parece. Quizás la oscuridad que observamos no sea el final, sino tan solo la calma antes de un nuevo amanecer. Mientras los teóricos elaboran sus modelos, los astrónomos observacionales siguen adelante con su minuciosa labor de recopilación de pruebas. Para desvelar el enigma del oscurecimiento del universo, no basta con limitarse a constatar el hecho. Es imprescindible encontrar otras evidencias independientes que apunten a una u otra causa. Se trata de una auténtica cacería científica de pistas. Una de las líneas de investigación clave es el estudio de la distribución y las propiedades del gas intergaláctico. Si la hipótesis de la supresión de la formación estelar es correcta, deberíamos ver cambios notables en este gas. Debería volverse más caliente y enrarecido, ya que estaría siendo agitado o calentado por los chorros de los agujeros negros o por otros procesos energéticos. Los astrónomos investigan esto analizando los espectros de los cuásares distantes. La luz de un cuásar, al atravesar las nubes de gas intergaláctico camino a la Tierra, deja sus huellas en el espectro, las líneas de absorción. Estas líneas permiten determinar la temperatura, la densidad y la composición química del gas en diferentes etapas de la historia del universo. Al comparar estos registros cósmicos, los científicos intentan comprender cómo han cambiado las condiciones para el nacimiento de las estrellas. Otra pista importante podría esconderse en la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. Esta radiación impregna todo el universo y contiene información sobre su estado cuando tenía solo unos 380.000 años de edad. Si en el pasado reciente del universo ocurrieron procesos energéticos globales, por ejemplo, la desintegración masiva de materia oscura, o un cambio en las propiedades de la energía oscura. Esto debería haber dejado huellas sutiles o distorsiones en el mapa de la radiación de fondo. Nataku, sondas espaciales como Planck, han creado mapas increíblemente detallados de esta radiación. Ahora los científicos los rastrean en busca de anomalías que puedan correlacionarse con el oscurecimiento observado. Una dirección adicional es la búsqueda de las llamadas candelas estándar, a distancias muy grandes. Las candelas estándar son objetos astronómicos cuya luminosidad intrínseca conocemos bien. Las más famosas son las supernovas de tipo Ia. Al medir su brillo aparente, podemos determinar con precisión la distancia a la que se encuentran. De hecho, fue precisamente el uso de estas supernovas lo que condujo al descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Si logramos encontrar y medir una cantidad suficiente de estas supernovas en galaxias muy lejanas, podremos construir un mapa de altísima precisión de la expansión cósmica y comprobar si la densidad de la energía oscura ha cambiado con el tiempo. Esta labor exige un esfuerzo gigantesco y la coordinación de numerosos observatorios en todo el mundo, pero es precisamente la que podría aportar la prueba decisiva en este caso cósmico. Retomemos la hipótesis de la desaceleración de la formación estelar y profundicemos en ella. Ya mencionamos el agotamiento de las reservas de gas en las galaxias, pero esta es solo una cara de la moneda. La otra, y no menos crucial, es la eficiencia con la que ese gas se transforma en estrellas. Resulta que tener grandes cantidades de gas en una galaxia no garantiza la formación de nuevas estrellas. El proceso de creación estelar es sumamente frágil y caprichoso. Para que dé inicio,
La nube de gas debe enfriarse y adquirir la densidad suficiente para que la gravedad supere la presión interna. Son muchos los factores que pueden obstaculizar esto. Uno de los principales enemigos de la formación estelar es lo que conocemos como la retroalimentación, o feedback. Cuando nacen las primeras estrellas masivas, éstas comienzan a influir activamente en su entorno. Mediante su potente radiación y el viento estelar, calientan y dispersan el gas circundante. Y cuando, al final de su corta vida, explotan como supernovas, esta onda de choque puede incluso barrer por completo el gas de regiones enteras de la galaxia. Esto genera una situación paradójica. La propia formación de estrellas crea las condiciones que impiden la formación futura. Este mecanismo de autorregulación debería haber provocado una disminución gradual de la actividad. Sin embargo, es posible que hayamos subestimado su verdadero poder. Un papel especialmente crucial lo desempeñan los agujeros negros supermasivos. Hoy, sabemos que residen en el centro de prácticamente toda galaxia grande. La masa de dicho agujero negro está directamente correlacionada con la masa de la región central de la galaxia. Esto sugiere que el crecimiento del agujero negro y el de la galaxia son dos procesos íntimamente ligados. AOMA. Cuando el agujero negro absorbe gas activamente, se convierte en un cuásar, uno de los objetos más brillantes del universo. La energía liberada por un cuásar es colosal. No solo puede calentar el gas galáctico, sino también expulsarlo por completo al espacio intergaláctico. A este proceso se le llama retroalimentación del núcleo galáctico activo. Si en el pasado reciente del universo se produjo un pico de actividad de estos núcleos, esto podría explicar la interrupción brusca y global de la formación estelar. Las galaxias, en esencia, se esterilizaron a sí mismas, agotando o dispersando todo su material de construcción. Y ahora observamos las consecuencias de esta catástrofe cósmica. El lento declive de estrellas envejecidas sin esperanza de renovación. Toda la cosmología moderna se fundamenta en el principio cosmológico. Este establece que, a gran escala, el universo es homogéneo e isótropo. Esto quiere decir que, miremos donde miremos, la imagen debería ser esencialmente la misma, sin un centro ni un borde privilegiado. Sin embargo, ciertas observaciones recientes están poniendo en tela de juicio este principio fundamental. ¿Y si el universo no fuera tan uniforme como suponemos? ¿Y si de hecho estuviéramos habitando una región particularmente especial o anómala? Imaginemos, por ejemplo, que nuestro sistema solar y las galaxias cercanas están situados dentro de una gigantesca burbuja, con una densidad de materia anormalmente baja. Este tipo de burbuja, o vacío, cósmico, también conocido como void, podría haberse formado en el universo temprano por fluctuaciones aleatorias de densidad. Si nos encontramos justo en el centro de un vacío de este tipo, nuestra percepción del cosmos se vería distorsionada. Observaríamos que las galaxias distantes se alejan de nosotros más rápido de lo que deberían, porque la materia más densa, que está fuera de la burbuja, nos estaría empujando adicionalmente. Esto podría crear la ilusión de una expansión acelerada, un fenómeno que precisamente se postuló la energía oscura para explicar. ¿Y cómo se relaciona esto con el oscurecimiento? Si vivimos en una región de densidad anómalamente baja, la cantidad de estrellas y galaxias a nuestro alrededor también sería inferior al promedio cósmico. Lo que interpretamos como una atenuación global de la luz del universo podría ser, sencillamente, un efecto local provocado por nuestra desafortunada ubicación. En esencia, estaríamos viviendo en una aldea cósmica y juzgando el estado del mundo por sus luces tenues, sin llegar a ver el resplandor de las lejanas megalópolis galácticas. Esta idea, conocida como la hipótesis del vacío gigante, se debate intensamente en la comunidad científica. Para verificarla, es crucial elaborar mapas muy precisos de la distribución de las galaxias a diferentes distancias y direcciones. Si realmente habitamos una de estas burbujas, deberíamos poder detectar sus bordes, una zona donde la densidad de galaxias se dispara.
Algunos datos, como ciertas anomalías en la radiación cósmica de fondo, especialmente la famosa mancha fría, apuntan indirectamente a la posible existencia de estas estructuras masivas. Si esta hipótesis llega a confirmarse, significaría que tendríamos que revisar no solo las causas del oscurecimiento del universo, sino también nuestra propia concepción de la energía oscura. Tal vez ni siquiera exista, y todo sea una cuestión de la inherente falta de uniformidad de nuestro mundo. El descubrimiento de que el universo se está atenuando tiene implicaciones directas en nuestra comprensión de su destino final. Durante mucho tiempo, la cosmología consideró dos escenarios principales. El primero, el Gran Colapso, o Big Crunch. Este postula que si la densidad promedio de la materia en el universo es lo suficientemente alta, la gravedad detendrá la expansión y la revertirá. Las galaxias empezarían a acercarse, las temperaturas se dispararían y, eventualmente, todo el universo colapsaría en un punto superdenso, similar al punto inicial de su creación. El segundo escenario es la muerte térmica. Si la densidad de la materia no es suficiente para frenar la expansión, esta continuará indefinidamente. Las galaxias se alejarán unas de otras, las estrellas se apagarán, la materia se desintegrará, y el universo se convertirá en un lugar frío, oscuro y vacío, donde literalmente no pasará nada. El descubrimiento de la energía oscura y la expansión acelerada hicieron que el segundo escenario pareciera mucho más probable. Pero este hallazgo también dio origen a una tercera opción, mucho más exótica de la que ya hemos hablado. El Gran Desgarro, o Big Rip, provocado por la llamada energía oscura fantasma. Entonces, ¿cómo cambia este nuevo descubrimiento el panorama? Si la causa del oscurecimiento es una fuerte caída en la formación de estrellas, esto aceleraría la llegada de la muerte térmica. El universo se volvería oscuro y frío mucho antes de lo que se había proyectado. La era estelar, o Stelliferous Era, sería más corta. Las últimas estrellas se extinguirán, y el cosmos se sumergirá en una oscuridad dominada solo por agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas que se habrán enfriado por completo. Pero si lo que es cierta es la hipótesis sobre la variación de las propiedades de la energía oscura, todo se vuelve mucho más interesante. Si la densidad de esta energía crece, nos dirigimos hacia el Gran Desgarro. Si por el contrario se debilita e incluso pudiera cambiar de signo, el escenario del Gran Colapso vuelve a ser una posibilidad real. Podríamos estar en un punto de inflexión donde la expansión da paso a la contracción. Y si los modelos cíclicos son correctos, este oscurecimiento actual no sería más que el preludio de un nuevo nacimiento cósmico. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de por qué el universo se oscurece no es simplemente satisfacer nuestra curiosidad científica. Es la clave para comprender el destino final de toda la existencia. Al estudiar la luz de las galaxias distantes, estamos, en esencia, tratando de leer el último capítulo del libro de la creación. Y por ahora, no sabemos si ese capítulo tendrá un final feliz, un desenlace trágico, o si terminará con puntos suspensivos, seguido de una nueva historia aún por escribir. Enfoquemos la hipótesis del polvo cósmico desde una perspectiva diferente. Ya mencionamos que su distribución irregular no logra explicar el efecto global. Pero, ¿qué pasaría si lo que cambió no es la cantidad de polvo, sino sus propiedades? La composición del polvo cósmico no es constante. Depende de los tipos de estrellas que predominaron en una época determinada. Las estrellas jóvenes y masivas producen elementos más pesados que el helio, que luego son expulsados al espacio durante las explosiones de supernovas. Estos elementos, como el carbono, el oxígeno y el silicio, son el material de construcción de las partículas de polvo. Las estrellas más viejas y menos masivas, como nuestro Sol, al final de su vida desprenden sus capas exteriores, enriqueciendo también el medio interestelar, pero con un conjunto diferente de elementos. Es posible que en la historia reciente del universo haya ocurrido un cambio en el tipo dominante de productores de polvo. Por ejemplo,
Quizás la era de las estrellas masivas haya terminado, y ahora la contribución principal provenga de las estrellas de clase media que están envejeciendo. Esto podría haber provocado una alteración en el tamaño promedio, la forma y la composición química de las partículas de polvo. Y de estos parámetros depende directamente la forma en que el polvo interactúa con la luz. Por ejemplo, las partículas de grafito más grandes pueden absorber la luz en un amplio espectro de longitudes de onda de manera más eficiente que las diminutas partículas de silicato. Si por alguna razón, en todo el universo comenzó un proceso de aglutinación de pequeñas partículas en aglomerados más grandes, esto podría aumentar la opacidad general del espacio intergaláctico, incluso si la masa total de polvo permaneciera constante. Este es un efecto sutil y complejo, muy difícil de verificar mediante la observación. Necesitaríamos poder determinar a distancia las propiedades del polvo en galaxias que están a miles de millones de años luz de nosotros. Sin embargo, existen algunos métodos para lograrlo. Por ejemplo, el análisis de la polarización de la luz que ha atravesado las nubes de polvo puede proporcionar información sobre la forma y la orientación de las partículas. Es posible que los futuros telescopios, más potentes, puedan realizar estas mediciones y poner a prueba esta hipótesis sofisticada pero elegante. Esto nos remite una vez más a la idea de que el universo es un sistema complejo y en constante evolución, donde una gran variedad de procesos están interconectados, desde las reacciones nucleares en el interior de las estrellas hasta la microfísica de las partículas de polvo de una fracción de micra. Volvamos a la idea de que vivimos en un lugar especial del universo, pero abordémosla desde una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si, en lugar de estar en una burbuja de baja densidad, nos encontráramos en una región de alta densidad, como un filamento o una pared de la estructura a gran escala? A las mayores escalas, el universo se asemeja a una telaraña cósmica gigantesca. Las galaxias y sus cúmulos forman largos filamentos que se cruzan en nudos densos. Entre estas estructuras se encuentran vastas regiones vacías, conocidas como vacíos o voids. Sabemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, forma parte del grupo local, que a su vez es miembro del supercúmulo de Virgo, y este está integrado en una estructura aún más colosal, llamada Laniakea. Esto significa que, definitivamente, no residimos en la parte más vacía del cosmos. ¿Cómo podría esto afectar nuestras observaciones? La luz que viaja hacia nosotros desde galaxias distantes debe atravesar estas estructuras densas. La gravedad de los cúmulos y filamentos galácticos puede actuar como una lente gigantesca, distorsionando y magnificando la luz de los objetos lejanos. Este fenómeno se conoce como lente gravitacional. Lo observamos y lo utilizamos continuamente para estudiar el universo distante. Pero, ¿y si estuviéramos subestimando la influencia de esta telaraña cósmica sobre el brillo general del cielo? Quizás nuestro entorno local, superdenso, está enfocando la luz de partes distantes del universo hacia nosotros, haciéndola parecer artificialmente más brillante de lo que realmente es. Y el oscurecimiento que observamos no sería un proceso real, sino la consecuencia de que nosotros, junto con toda nuestra estructura laniakea, estamos saliendo de una porción particularmente densa del filamento hacia una región más enrarecida. Nuestra lente cósmica se debilita y empezamos a ver el universo tal como es, más tenue. Esta hipótesis también pone en duda el principio cosmológico, pues sugiere que lo que observamos no es representativo del universo en su totalidad. Para comprobar esta idea, necesitamos crear mapas tridimensionales aún más precisos y detallados de la distribución de la materia en los cientos de millones de años, luz más cercanos a nosotros. Es fundamental entender exactamente cómo se mueve nuestro supercúmulo en relación con la estructura a gran escala. Este trabajo ya está en marcha, y sus resultados podrían obligarnos a reconsiderar radicalmente la interpretación de los datos sobre el brillo universal. Quizás la oscuridad no está llegando. Simplemente estamos saliendo de una zona de iluminación artificial. Más allá de las ya mencionadas, existen otras hipótesis, mucho más exóticas,
que intentan arrojar luz sobre el enigma del universo atenuado. Estas se encuentran en los límites mismos de la física teórica actual y a menudo rozan la ciencia ficción. Pero, ¿quién sabe? Quizás la verdad se oculte precisamente en una de ellas. Una de estas ideas se relaciona con la propia naturaleza del vacío. En la física cuántica, el vacío no es un espacio absolutamente hueco. Está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales que nacen y desaparecen constantemente. Esta sopa cuántica posee energía, y muchos físicos identifican esa energía del vacío con lo que llamamos energía oscura. El modelo estándar asume que las propiedades del vacío son inmutables. Pero ¿qué pasaría si el vacío pudiera existir en distintos estados, de forma similar a como el agua puede ser hielo, líquido o vapor? Es posible que nuestro universo se encuentre en el estado conocido como falso vacío. Se trata de un estado metaestable que puede durar muchísimo tiempo, pero no eternamente. En algún momento, debido a una fluctuación cuántica aleatoria, podría producirse una transición de fase en un punto del espacio. El vacío caería a un estado de energía más bajo, el vacío verdadero. Esta transición se propagaría a la velocidad de la luz, y la burbuja del nuevo vacío se expandiría, engullendo todo a su paso. Dentro de esta burbuja, las leyes de la física serían completamente distintas, y la materia tal como la conocemos simplemente dejaría de existir. Quizás el oscurecimiento que observamos sea un precursor de esa transición de fase. No la transición en sí misma, la cual no podríamos sobrevivir, sino un sutil cambio en las propiedades de nuestro falso vacío, que lo vuelve menos estable y afecta la propagación de la luz. Esta es, sin duda, la más aterradora de todas las hipótesis, ya que implica que nuestro universo podría desintegrarse en cualquier momento y sin previo aviso. Otra idea exótica está ligada al concepto de universo holográfico. Esta teoría sugiere que todo nuestro espacio tridimensional es en realidad solo un holograma, una proyección de la información registrada en una superficie bidimensional, en los límites del cosmos. Si esto fuera cierto, tanto las leyes físicas como el espacio-tiempo no serían fundamentales, sino emergentes, es decir, surgirían de reglas mucho más sencillas que gobiernan esa información base. Un cambio en estas reglas fundamentales podría ser lo que está provocando los efectos macroscópicos que observamos, como el oscurecimiento del cosmos. No importa cuál de las hipótesis termine siendo la correcta, el enigma del oscurecimiento del universo ya ha tenido un impacto colosal en la planificación de futuras misiones y experimentos astronómicos. De hecho, ha marcado una dirección de investigación clara y definida para las próximas décadas. Esto afecta, en primer lugar, a la construcción de nuevos telescopios, tanto terrestres como espaciales. En la Tierra, ya se están levantando observatorios gigantes, como el Telescopio Extremadamente Grande, ELT, en Chile, y el Telescopio de 30 metros, TMT, en Hawái. Con sus espejos masivos, de 39 y 30 metros de diámetro, respectivamente, estos instrumentos serán capaces de recoger mucha más luz que cualquier otro telescopio actual. Esto nos permitirá estudiar galaxias extremadamente débiles y distantes con un nivel de detalle increíble, además de analizar la composición del medio intergaláctico con una precisión sin precedentes. En el espacio, se están planeando varias misiones diseñadas específicamente para investigar la energía oscura y la estructura a gran escala del universo. Entre ellas destacan el Telescopio Espacial Europeo Euclid y el observatorio estadounidense Nancy Grace Roman Space Telescope. Su objetivo principal es crear mapas tridimensionales de la distribución de miles de millones de galaxias. Estos mapas nos permitirán poner a prueba el principio cosmológico, identificar los gigantescos vacíos, o voids, y filamentos, y medir cómo ha cambiado la velocidad de expansión del universo a lo largo de su historia. Estos datos serán una prueba decisiva para numerosas teorías, desde modelos que postulan una energía oscura variable,
hasta las hipótesis sobre nuestra ubicación particular en el cosmos. Además, la nueva generación de experimentos de búsqueda de materia oscura, que se llevan a cabo a gran profundidad bajo tierra, tendrá en cuenta la posibilidad de que esta materia se desintegre o aniquile. Los científicos buscarán no solo colisiones directas de partículas de materia oscura con los detectores, sino también señales indirectas, subproductos de su desintegración, como neutrinos o rayos gamma. Es posible que la clave del enigma se esconda precisamente en estos datos. En resumen, esta incógnita astronómica se ha convertido en un potente motor del progreso tecnológico y científico. Nos obliga a crear herramientas cada vez más sofisticadas y a desarrollar teorías más ingeniosas, expandiendo así las fronteras de nuestro conocimiento. Propongo un experimento mental. Imaginemos por un momento que somos una supercivilización, viviendo dentro de 1 billón de años en el futuro. ¿Qué aspecto tendría el universo para nosotros? Según las concepciones modernas, basadas en el escenario de la muerte térmica del universo, la imagen que obtenemos es bastante desoladora. Debido a la expansión acelerada, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local, que para entonces probablemente se habrá fusionado en una única galaxia elíptica gigante, habrían desaparecido, volando más allá del horizonte de lo observable. El cielo estaría esencialmente vacío. Las últimas estrellas, las enanas rojas, se habrán consumido, dejando solo enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones y agujeros negros. El cosmos se sumirá en una oscuridad casi total y en un frío cercano al cero absoluto. A esta etapa la llamamos la era de la degeneración. Pero este declive aún no es el final. En escalas de tiempo aún mayores, del orden de 10 elevado a la 40, 10-40 años, los protones podrían comenzar a desintegrarse, según algunas teorías de gran unificación. Esto implicaría que toda la materia bariónica, aquella de la que están hechos los planetas y las estrellas moribundas, se evaporaría lentamente, transformándose en radiación y leptones. Los únicos objetos macroscópicos restantes serían los agujeros negros. Pero ni siquiera ellos son eternos. Gracias a la radiación de Hawking, los agujeros negros se evaporarán muy lentamente, perdiendo su masa. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las antiguas galaxias tardarán una cantidad de tiempo inimaginable en hacerlo. Alrededor de 10 elevado a la 100, 10 años. Pero finalmente, también desaparecerán. Tras esto, llegará la era oscura. El universo será un vacío prácticamente estéril, poblado solo por fotones reliquia, neutrinos y quizás partículas estables como electrones y positrones. Toda estructura organizada se habrá desvanecido. El tiempo, literalmente, habrá perdido su significado. El oscurecimiento que ya observamos hoy en el universo es el primer paso, casi imperceptible, en este larguísimo camino hacia la nada. Es el primer recordatorio de que incluso el cosmos tiene una historia con un principio y un final. Vivimos en su periodo más brillante y turbulento, y por ello, deberíamos atesorar cada fotón que nos llega de las estrellas distantes, porque un día, esa luz se apagará para siempre. Al analizar el fenómeno del oscurecimiento, es crucial diferenciar entre la luz visible que percibimos y la energía total que produce el universo. No siempre son lo mismo. La mayor parte de la energía generada durante la formación estelar es emitida en el rango ultravioleta por estrellas jóvenes y muy calientes. Sin embargo, esta luz UV rara vez llega directamente a nosotros. Es absorbida por las nubes de polvo presentes en el interior de las propias galaxias. Este polvo se calienta y remite la energía, pero en el infrarrojo lejano. Por lo tanto, para obtener el balance energético completo del universo, es necesario observarlo en todas las longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Esto fue precisamente lo que se llevó a cabo en el proyecto Gamma y las investigaciones posteriores. Los científicos recopilaron y unieron datos de docenas de telescopios diferentes, cada uno operando en su propio rango. En esencia,
realizaron una auditoría contable completa de la energía cósmica. La conclusión fue unánime. Lo que está cayendo es la producción total de energía. No se trata simplemente de que la luz nos llegue peor o se haya desplazado a otro espectro. El problema reside en la central eléctrica. Los generadores, en sí mismos, las estrellas, están funcionando con menor eficacia o su número ha disminuido. Esta es una aclaración fundamental que permite descartar ciertas hipótesis. Por ejemplo, si el problema fuera únicamente un cambio en las propiedades del polvo, veríamos que la luminosidad en el ultravioleta cae, mientras que en el infrarrojo, por el contrario, aumenta, ya que el polvo estaría reemitiendo más energía. Sin embargo, las observaciones indican que la caída se produce en todos los rangos, aunque a velocidades distintas. Esto confirma que la raíz del problema reside en el proceso fundamental que alimenta el universo: la fusión termonuclear en el interior de las estrellas. Esta comprensión reduce el círculo de la búsqueda y nos obliga a centrarnos en preguntas clave. ¿Por qué las estrellas nacen con menos frecuencia? ¿O por qué las nuevas generaciones estelares son, en promedio, menos masivas y, por ende, menos luminosas que sus predecesoras? La respuesta a esta pregunta, probablemente, se esconde en el complejo ecosistema de las galaxias, donde se entrelazan la gravedad, la hidrodinámica del gas y la retroalimentación proveniente de las estrellas y los agujeros negros. Profundicemos ahora en el papel de la energía oscura, ya que es una de las hipótesis más intrigantes y con mayores implicaciones que existen. Estamos acostumbrados a verla como una fuerza constante, distribuida de manera uniforme por todo el espacio. Sin embargo, en la física teórica existen numerosos modelos que postulan que la energía oscura es un campo dinámico, muy similar al campo electromagnético o al gravitatorio. A este tipo de campo se le conoce como quinta esencia. A diferencia de la constante cosmológica, la densidad de energía de este campo puede variar con el tiempo y a través del espacio. Podríamos imaginar que se desliza lentamente hacia su mínimo de energía, como una bola rodando por un terreno accidentado. Dependiendo de la forma o la topografía de este campo, su comportamiento puede ser radicalmente distinto. Puede provocar periodos de expansión acelerada que luego son seguidos por periodos de desaceleración. ¿Cómo podría esto explicar el oscurecimiento de las galaxias? Imaginemos que nuestro campo de quinta esencia no solo dicta la velocidad de expansión del universo, sino que también interactúa débilmente con la materia ordinaria. Por ejemplo, podría influir en la eficiencia del colapso gravitatorio de las nubes de gas. Si este campo ha transitado recientemente a un nuevo estado, esto podría haber cambiado las reglas del juego para la formación de estrellas en todo el universo de forma simultánea. Pudo haber incrementado la presión efectiva dentro del gas, impidiendo que colapse adecuadamente. Esta idea es muy atractiva para los teóricos porque permite resolver varias incógnitas cosmológicas de un solo golpe. Por ejemplo, la llamada problema de la coincidencia. ¿Por qué la densidad de la energía oscura y la densidad de la materia tienen órdenes de magnitud similares justo en nuestra época actual? Si existe una interacción entre ellas, esto dejaría de ser una simple casualidad para convertirse en el resultado lógico de su evolución conjunta. Por supuesto, por ahora, todo esto son solo hipótesis. No tenemos ninguna evidencia directa de la existencia del campo de quinta esencia, y mucho menos de su interacción con la materia. Pero estos modelos demuestran cuán estrechamente interconectadas pueden estar las preguntas más fundamentales de la física. El misterio de las galaxias que se han atenuado podría ser una ventana a un sector de la realidad completamente nuevo, uno cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Estudiar este fenómeno podría llevarnos a comprender la verdadera naturaleza de esa fuerza misteriosa que dirige el destino de nuestro universo. Para entender la ralentización de la formación estelar, debemos introducir otro factor crucial: la evolución química del universo. Las primeras estrellas estaban compuestas casi exclusivamente por hidrógeno y helio, los elementos generados durante el Big Bang.
Fue en su interior y a través de sus explosiones donde nacieron los elementos más pesados que los astrónomos denominan metales. Cada generación estelar subsiguiente poseía una proporción de estos metales ligeramente mayor que la anterior. A este proceso se le llama enriquecimiento químico. ¿Y cómo se relaciona esto con el nacimiento de nuevas estrellas? Resulta que los metales son fundamentales para enfriar las nubes de gas. Los átomos de estos elementos pesados pueden emitir energía térmica de manera eficiente, lo que permite a la nube enfriarse, contraerse y fragmentarse en estrellas individuales. En el gas que carece de metales, este proceso es mucho menos eficaz. Es paradójico, pero cuanta más metalicidad tenga el gas, más fácil será que se formen estrellas a partir de él, sobre todo las de baja masa. Sin embargo, esto tiene una contrapartida. Un aumento de la metalicidad también provoca la formación de más polvo cósmico. Y el polvo, como sabemos, puede bloquear la luz e impedir el enfriamiento de los núcleos más densos de esas nubes. Además, la composición química afecta al ciclo de vida estelar. Las estrellas con alta metalicidad poseen capas externas más opacas, lo que modifica su estructura y evolución. Viven un poco más y desarrollan un viento estelar más potente. Es posible que la atenuación o el oscurecimiento que observamos se deba a que el universo ha alcanzado un nivel crítico de enriquecimiento químico. La metalicidad del gas en las galaxias se ha vuelto tan elevada que ha modificado el régimen de formación estelar. Por ejemplo, podría haber provocado el nacimiento de estrellas predominantemente menos masivas y, por tanto, menos luminosas. O quizás la mayor cantidad de polvo empezó a suprimir de forma más eficaz la formación estelar en las regiones más activas. Este es un problema complejo y multifactorial, donde el resultado depende de un delicado equilibrio entre el enfriamiento, el calentamiento, la gravedad y la retroalimentación. Para desentrañarlo, los científicos construyen sofisticados modelos informáticos que simulan la evolución de galaxias enteras a lo largo de miles de millones de años. Al comparar los resultados de estas simulaciones con las observaciones reales, intentan identificar cuál es ese parámetro clave que cambió en el pasado reciente y que condujo a este efecto que estamos observando. Hablemos de escalas. Cuando decimos que la mitad del universo se ha apagado o se ha vuelto más oscuro, suena como si alguien hubiera dado un gran interruptor. Pero, en realidad, estamos hablando de un efecto sumamente sutil, detectable, solo tras analizar ingentes cantidades de datos. El cambio en la luminosidad es de fracciones de un porcentaje al año. No obstante, a lo largo de miles de millones de años, este efecto se acumula, volviéndose notablemente significativo. Podemos ilustrarlo con el proceso de envejecimiento humano. Cada día cambiamos muy poco, son variaciones imperceptibles. Pero si comparamos una fotografía de alguien de 20 años con una de 60, la diferencia es abrumadora. Lo mismo ocurre con el universo. Lo observamos en diferentes etapas vitales al mirar galaxias a distintas distancias. Así, vemos que el universo de 60 años, es decir, las galaxias más cercanas a nosotros, es significativamente más tenue que el de 20 años, las galaxias más distantes, cuya luz ha viajado durante más tiempo. El inconveniente es que este proceso de envejecimiento está ocurriendo más rápido de lo que predecían nuestros modelos demográficos. Es como si el universo hubiera envejecido de forma prematura. Otro aspecto crucial de la escala es especificar a qué mitad del universo nos referimos. Obviamente, no es una división geográfica. La clave es que la energía total emitida por unidad de volumen de espacio se ha reducido a la mitad durante los últimos 2.000 millones de años. Esto es, por así decirlo, la media del hospital. En algunas salas, las galaxias activas con una formación estelar vigorosa, la luz sigue brillando intensamente. En otras, las galaxias elípticas más viejas y muertas ya se ha extinguido hace mucho tiempo. El efecto observado nos indica que la balanza se ha inclinado hacia estas últimas.
Los procesos que conducen a la muerte galáctica han comenzado a dominar a aquellos que sustentan la vida estelar. Comprender esta escala es fundamental para evitar caer en el pánico. Nuestro Sol seguirá brillando durante unos 5.000 millones de años, y este fenómeno no impactará la vida de la humanidad en un futuro previsible. Pero para la ciencia, para nuestra comprensión de las leyes fundamentales del cosmos, este hallazgo tiene un valor colosal. Es comparable a si un médico que estudia el envejecimiento descubriera de repente que la humanidad está envejeciendo al doble de la velocidad normal. Esto lo obligaría, sin duda, a reevaluar por completo todos sus paradigmas sobre la biología, para poner a prueba la hipótesis de que las propiedades de la energía oscura cambian con el tiempo. Uno de los métodos más fiables es estudiar las llamadas oscilaciones acústicas de bariones, OAB. Pero, ¿qué son exactamente? En el universo temprano, cuando era una densa y caliente sopa de partículas y radiación, las ondas de sonido se propagaban a través de ese plasma, justo como las ondas que se forman en el agua al tirar una piedra. Estas ondas generaron pequeñas aglomeraciones de materia. Cuando el universo se enfrió y se volvió transparente, estas ondas quedaron congeladas en su sitio. Dejaron una huella característica en la distribución de la materia, una especie de regla estándar de referencia. Vemos que las galaxias tienden a agruparse a una distancia específica entre sí, que coincide con el radio de expansión de esas ondas sonoras. Esa distancia es de aproximadamente 500 millones de años luz. Dado que conocemos el tamaño real de esta regla, podemos usarla para medir distancias en el cosmos y, por lo tanto, para rastrear la historia de su expansión. Al medir el tamaño angular aparente de esta regla a diferentes distancias, es decir, en distintas épocas, podemos reconstruir con gran precisión cómo ha variado la velocidad de expansión del universo. Una ventaja clave es que este método no depende de las candelas estándar, como las supernovas, lo que lo convierte en una herramienta poderosa e independiente. Proyectos como el sondeo digital del cielo Sloan, SDSS, y el instrumento espectroscópico para la energía oscura, DESI, ya han mapeado la posición de millones de galaxias y cuásares para cartografiar estas oscilaciones. Si la energía oscura no es una constante cosmológica, sino que varía a lo largo del tiempo, esta variación debería ser visible en los datos de las OAB. Deberíamos detectar desviaciones en la historia de expansión respecto a lo que predice el modelo estándar. Por ahora, los datos coinciden con gran precisión con el modelo estándar, donde la energía oscura es una constante. No obstante, la precisión de las mediciones no deja de aumentar. Futuros rastreos que mapearán decenas de millones de galaxias nos permitirán poner a prueba esta hipótesis con un rigor aún mayor. Si se detectan desviaciones, esto provocará una verdadera revolución en la física. Si no, tendremos que buscar la explicación del oscurecimiento del universo en otros procesos astrofísicos más complejos. En cualquier caso, la regla cósmica de las OAB es uno de nuestros principales ases bajo la manga en este juego científico. Volvamos a la hipótesis de que nuestras leyes físicas podrían estar incompletas. Uno de los mayores desafíos de la física teórica moderna es el llamado problema del ajuste fino, o sintonización fina. Muchas constantes fundamentales, como la masa del electrón, la constante gravitacional o el valor de la energía oscura, tienen valores que parecen estar increíblemente precisos, casi calibrados, para permitir la existencia de un universo complejo y de la vida. Si estos valores fueran mínimamente diferentes, las estrellas no podrían encenderse, los elementos pesados no se formarían, y el universo colapsaría inmediatamente o se expandiría tan rápido que la materia no podría agruparse en galaxias. Existen varios enfoques filosóficos y científicos para esta paradoja. Uno es el principio antrópico, que sugiere que observamos este universo específico porque, en cualquier otro, simplemente no habríamos podido existir para observarlo. Otro es la teoría del multiverso,
que postula la existencia de un sinfín de universos con diferentes leyes físicas, y nosotros simplemente vivimos en uno de los afortunados. Pero existe una tercera vía. Es posible que estas constantes no lo sean en absoluto. Podrían estar cambiando lentamente, evolucionando junto con el universo. Si esto es cierto, el fenómeno del oscurecimiento cósmico que observamos podría ser una consecuencia directa de esta evolución. Por ejemplo, una ligera modificación en la constante de estructura fina, que define la fuerza de la interacción electromagnética, podría alterar drásticamente las reacciones nucleares en las estrellas, haciéndolas menos eficientes. O bien, un cambio en la constante gravitacional podría influir en cómo se forman las estrellas a partir de nubes de gas. La búsqueda de posibles variaciones en estas constantes lleva mucho tiempo en curso. Los científicos analizan los espectros de cuásares distantes, buscando indicios de que, en el pasado, las transiciones atómicas se produjeron con valores ligeramente distintos. Los resultados de esta investigación son, hasta ahora, altamente contradictorios y están justo en el límite de la sensibilidad de nuestros métodos. Sin embargo, si se demostrara que al menos una de estas constantes fundamentales varía con el tiempo, sería un descubrimiento comparable en importancia a la teoría de la relatividad. Y el enigma del universo que se apaga podría convertirse en la primera evidencia observacional a favor de esta apasionante nueva cosmovisión. Resulta fascinante abordar el enigma del oscurecimiento del universo a través de la lente de la información. Según ciertas teorías, la información es una entidad tan fundamental en el cosmos como lo son la energía y la materia. El universo, en esencia, actúa como un gigantesco ordenador cuántico que procesa información sin cesar. ¿Qué es la información en este contexto? Esencialmente, es el grado de orden o complejidad que posee un sistema. El nacimiento de una estrella, la formación de un sistema planetario, el surgimiento de la vida. Todos estos son procesos que generan estructuras complejas y ordenadas. Es decir, incrementan la cantidad de información. Por otro lado, el segundo principio de la termodinámica afirma que la entropía, la medida del caos, en un sistema cerrado siempre tiende a su máximo. Esto implica que, con el tiempo, cualquier estructura ordenada debe degradarse, y la información, por lo tanto, se pierde. Estos dos procesos, la creación de información, o negentropía, y su destrucción, la entropía, están en constante pugna. Quizás, la época de formación estelar activa fue el periodo en el que dominaron los procesos de creación de información en el universo. La gravedad reunía la materia dispersa en estructuras complejas, estrellas y galaxias. Pero ahora, cuando las reservas de combustible para estos procesos están llegando a su fin, la segunda ley de la termodinámica empieza a imponerse. La entropía reclama su derecho. El oscurecimiento que observamos no es únicamente una disminución en la producción de energía. Podría ser la señal de que el universo está migrando de una fase de creación a una de desintegración. La velocidad de procesamiento de la información se reduce. Las estructuras complejas comienzan a degradarse. Ciertamente, esta es una perspectiva muy filosófica, difícil de plasmar en fórmulas matemáticas estrictas. No obstante, nos permite contemplar este problema en un contexto mucho más amplio. El oscurecimiento del universo no es solo un fenómeno astrofísico. Podría ser la manifestación de la ley más fundamental de la naturaleza, el implacable transcurso del tiempo que lleva del orden al caos. Y nosotros somos testigos del preciso instante en que este gran péndulo ha comenzado a oscilar en la dirección opuesta. En toda investigación científica, y más aún cuando tratamos con efectos tan sutiles, siempre cabe la posibilidad de que estemos siendo víctimas de sesgos cognitivos o errores sistemáticos. La historia de la astronomía está plagada de ejemplos donde grandes descubrimientos resultaron ser meros artefactos. Pensemos, por ejemplo, en los famosos canales de Marte, que no eran más que una ilusión óptica, o en el descubrimiento de neutrinos viajando más rápido que la luz, provocado por un cable mal conectado.
¿Podemos estar seguros de que el oscurecimiento del universo es un efecto real y no algo similar? Los científicos se toman esta posibilidad con la máxima seriedad. Esta es la razón por la que se invierte tanto tiempo y esfuerzo en la verificación cruzada de los datos, obtenidos a través de diferentes instrumentos y metodologías. Los datos del proyecto Gamma se han comparado con los del Sloan Digital Sky Survey, así como con las observaciones de los telescopios espaciales Hubble, Spitzer, Herschel y muchos otros. Y todos ellos, en general, apuntan a la misma tendencia. Esto reduce significativamente la probabilidad de que el problema resida en un único instrumento específico. La cuestión más compleja reside en las metodologías de análisis. Para medir la luminosidad total, es necesario hacer una multitud de suposiciones y modelos. Por ejemplo, ¿cómo se contabiliza correctamente la absorción de luz dentro de las propias galaxias? ¿Cómo se extrapolan los datos obtenidos de una sección limitada del cielo al universo entero? ¿Cómo traducimos correctamente el brillo observado en diferentes filtros a la producción total de energía? En cada uno de estos procedimientos puede esconderse un pequeño error sistemático que, al acumularse, podría conducir a un resultado erróneo. Es por esto que existe un debate tan intenso en la comunidad científica. Diferentes equipos están analizando los mismos datos utilizando enfoques ligeramente distintos y luego comparan los resultados. Por ahora, el consenso se inclina a pensar que el efecto es real, pero la certeza final solo llegará cuando obtengamos datos de la nueva generación de telescopios, lo que nos permitirá realizar mediciones con márgenes de error mucho menores y con menos suposiciones basadas en modelos. La ciencia es un camino lento y cauteloso hacia la verdad, y en esta senda es crucial dejar siempre un espacio para la duda. Imaginemos por un instante que la hipótesis más simple es cierta. El universo simplemente está agotando su combustible estelar. El gas se acaba, las estrellas nuevas nacen cada vez menos, y las viejas se consumen lentamente. ¿Qué significa esto para la potencial existencia de vida en el futuro? A primera vista, las perspectivas parecen desoladoras. Menos estrellas implican menos sistemas planetarios. Menos estrellas masivas significan menos elementos pesados, esenciales para la bioquímica. El universo se vuelve un lugar mucho menos hospitalario. Sin embargo, algunos científicos mantienen una visión más optimista. Señalan que las épocas más turbulentas de formación estelar podrían no haber sido el mejor momento para el surgimiento de la vida. Las frecuentes explosiones de supernovas y la potente radiación de las estrellas jóvenes podrían haber esterilizado los planetas nacientes. Un universo más tranquilo y maduro podría, de hecho, ser un entorno más propicio. El principal desafío en el futuro distante será la extinción de las estrellas longevas, las enanas rojas. Estas pueden brillar durante billones de años, mucho más que estrellas como nuestro Sol. Es alrededor de ellas donde probablemente se concentrarán los últimos focos de vida del universo. Pero incluso ellas acabarán por apagarse. ¿Significa esto el fin absoluto de todo lo vivo e inteligente? No necesariamente. El físico Freeman Dyson y otros pensadores contemplaron escenarios de supervivencia en un futuro extremadamente lejano. Las supercivilizaciones podrían aprender a utilizar otras fuentes de energía. Por ejemplo, extrayendo energía de la rotación de los agujeros negros, mediante el famoso proceso Penrose, Impulse, o podrían aprender a vivir como estructuras de información que no requieren grandes cantidades de energía, adaptándose a un universo que se enfría constantemente, ralentizando su metabolismo y su pensamiento. Esta es la llamada vida eterna de Dyson. Por supuesto, esto va mucho más allá de los límites de la ciencia moderna. Pero estas reflexiones demuestran que, incluso en un cosmos que se apaga y se oscurece lentamente, la historia podría no haber terminado. El oscurecimiento del espacio es un desafío no solo para nuestra comprensión, sino, en última instancia, para nuestra supervivencia como especie. Es un recordatorio de que si queremos tener un futuro a esta escala,
tendremos que aprender a manipular la energía y la materia a un nivel que hoy consideramos divino. Al final, el enigma de por qué el universo se está oscureciendo es una magnífica demostración de cómo funciona el método científico. Todo comienza con una observación inesperada que no encaja en nuestro marco teórico actual. Este descubrimiento, logrado gracias a instrumentos nuevos y más sofisticados, desafía las teorías establecidas. Luego comienza el proceso de generar hipótesis. Los científicos proponen una variedad de posibles explicaciones, que van desde las más conservadoras hasta las más radicales. Cada una de estas hipótesis conlleva predicciones específicas. Por ejemplo, la hipótesis del polvo interestelar predice un enrojecimiento de la luz, mientras que la hipótesis de una modificación en la energía oscura predice desviaciones en la historia de la expansión del universo. La siguiente etapa es poner a prueba estas predicciones. Los astrónomos diseñan nuevos programas de observación, los teóricos refinan sus modelos y los ingenieros construyen nuevos instrumentos. Es un proceso largo y minucioso, lleno de callejones sin salida y pistas falsas. Algunas hipótesis se descartan inmediatamente porque sus predicciones no se confirman. Otras se modifican para ajustarse mejor a los datos. En ocasiones, para resolver el problema se requiere una idea completamente nueva y revolucionaria, capaz de unir hechos dispersos en una imagen coherente. Actualmente nos encontramos en el punto álgido de este proceso. Tenemos el enigma, varias hipótesis compitiendo entre sí y las herramientas necesarias para ponerlas a prueba. Es un momento increíblemente emocionante para la cosmología. Quizás la respuesta se encuentre en los próximos años, gracias al telescopio James Webb o al observatorio Euclid. O puede que este misterio persista durante décadas, exigiendo ideas aún más audaces y tecnologías más potentes. Pero, en cualquier caso, el proceso de búsqueda en sí mismo ya enriquece nuestra comprensión del universo. Cada hipótesis que probamos y descartamos reduce el círculo de posibilidades y nos acerca a la verdad. Y ahí reside el propósito fundamental y la belleza intrínseca de la ciencia. Con esto, concluimos un largo, y espero que relajante, viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Hemos visto cómo el análisis meticuloso de la luz, proveniente de cientos de miles de galaxias, ha llevado a los científicos a una conclusión sorprendente. Nuestro universo se está oscureciendo, y lo está haciendo mucho más rápido de lo que imaginábamos. Hemos explorado varias explicaciones posibles. Quizás la culpable es el polvo cósmico, que como una densa niebla nos impide ver con claridad. O tal vez el universo simplemente está envejeciendo, y la era del nacimiento estelar turbulento está llegando a su fin, cediendo el paso a una madurez silenciosa y oscura. Incluso nos hemos adentrado en los rincones más ocultos del cosmos, debatiendo sobre la misteriosa energía oscura, que podría estar cambiando sus propiedades y dictando el destino de todo lo que existe. Nos hemos atrevido a sugerir que nuestras leyes fundamentales de la física están incompletas, y que estamos justo en el umbral de una nueva revolución científica. De momento, no tenemos una respuesta definitiva. Cada hipótesis tiene sus fortalezas y debilidades. El universo, como siempre, ha resultado ser más complejo e interesante que cualquiera de nuestros modelos más audaces. Pero algo es seguro. Estamos siendo testigos de un punto de inflexión en nuestra comprensión del cosmos. Este enigma nos obliga a seguir adelante, a construir nuevos telescopios, a desarrollar nuevas teorías y a plantearnos preguntas cada vez más profundas. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, sumergiéndonos en este misterio cósmico. Espero que esta narración les haya ayudado a relajarse y a prepararse para el descanso. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta si han disfrutado de este viaje. Y antes de que se duerman por completo, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál de todas estas teorías les parece la más plausible o, quizás, simplemente la más bella? ¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de esta oscuridad universal que se avecina? Escriban sus reflexiones en los comentarios.
Buenas noches.